Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos viendo un tema muy interesante, el cual lleva por título Mayordomos de los últimos días. Y en esta semana que ya comenzamos, tenemos un tema que es muy interesante y que ya lo empezamos a desarrollar. Este se titula Solo motivos puros. Un tema muy interesante. Y antes de continuar, quiero que me acompañes para que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, verso 5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, nos ayude en todo. Sus buenos ángeles pueden asistirnos y su buen espíritu puede presionar nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros aquí y a través del estudio de su palabra, ayúdanos a comprender su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título Prudencia benévola. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo somos exhortados a desarrollar una conducta semejante a la de Cristo, especialmente hacia aquellos que pueden provocarnos injustamente? Muy bien, aquí tenemos este asunto importante. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar una conducta como la de Cristo, aun cuando nos provoquen y no sea correcta la provocación, o sea, injustamente que nos provoquen? Bueno, vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso 19 al verso 21. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechad toda la inmundicia moral y la maldad que tanto abunda, y recibid con mansedumbre la palabra plantada en vosotros, que os puede salvar. Entonces, tenemos que ser rápidos para oír, según lo que tenemos aquí, tardos para hablar y aún más tardados para enojarnos. Muy bien, aunque nos provoquen, porque la ira no produce nada bueno, según el texto, no obra la justicia de Dios. Esto es, que tú te enojes no va a hacer que Dios actúe justamente, ni va a actuar justamente con nadie. ¿Estamos entendiendo? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 15. Y allí vamos a leer el verso número 1. La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a hablar palabras suaves. Muy bien. Entonces debemos de asemejarnos a Jesús aunque nos provoquen. ¿Estamos entendiendo cómo es? Aunque nos provoquen injustamente. Ahora, ¿qué más nos dice la Biblia? Bueno, vamos a ver. Vamos allí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 19, pero ahí vamos a leer ahora el verso 11. Mira cómo dice: la cordura del hombre detiene su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. La Biblia nos dice entonces que
Hay que ser cuerdos y aunque venga la ofensa, nosotros vamos a dejarla pasar por alto, como que nada ocurre. ¿Estamos viendo cómo es? Esto es, nosotros hemos de dejar pasar la ofensa, no hemos de decir, me ofendió, ahora va a ver cómo va a arreglarse conmigo, porque entonces eso produce más furor, más enojo, pero el mayordomo cristiano va a asemejar su carácter al de Cristo y va a dejar pasar el asunto. Pero vamos a ver, veamos cómo nos explica esto la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo, el cual se encuentra allá en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 4, en la página 1169, y nos dice así: Cristo fue acusado injustamente, sin embargo no abrió la boca para justificarse. ¿Cuántos hay ahora que cuando son acusados de algo que no son culpables, creen que llega un momento cuando la paciencia deja de ser una virtud y perdiendo el control propio pronuncian palabras que contristan al Espíritu Santo? Muy bien, muchas veces pensamos que nosotros tenemos razón o somos acusados injustamente y pensamos que tenemos ahora todo el derecho de decir y hacer como pensamos que es justo, pero nuestra conducta contrista al Espíritu Santo. Debemos de mejor dar una palabra blanda, muy bien, una palabra suave, pero no una emoción que nos haga decir cosas que no están correctas. Muy bien, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Primeros escritos en la página 119 nos dice así: si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Los ángeles han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado a la justificación propia. Muy bien. Entonces, muchas personas tratan de justificar su conducta. Muy bien. Hace pensar a los demás que está bien en lugar de reconocer su falta. Muy bien. En lugar de decir, ¿sabe qué? He fallado, reconozco mi mal y aquí está el asunto. Ahora, muchas personas crean un ambiente que hace pensar a otro que está mal y le hacen hacer esto de pedir perdón por algo que no hizo. Muy bien, muchas veces lo hacen, pero si fuéramos más sensatos, tuviéramos más cordura, bastaría 5 minutos para dejar de hacer todo ese asunto y cambiar nuestra conducta. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos entendiendo cómo es? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Cita ejemplos de cómo un mayordomo cristiano podría mostrar prudencia benévola. Esa es la prudencia, ser prudente, pero buena prudencia. ¿Cómo vamos a entender esto? Vamos a ver los ejemplos, pero vamos a para ello a la palabra de Dios. Y veamos lo que nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Y aquí vamos a leer el verso 36 al verso 39. Leamos allí. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, Gacela, rica en buenas obras y limosnas que hacía. En esos días enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir hasta nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí tenemos algún ejemplo de esta prudencia. Muy bien. Vemos aquí que esto es una prudencia benévola. Le han pedido hacer algo que era correcto. Muy bien. Tratemos de analizar este asunto. Veamos cómo nos narra este asunto el Espíritu de Profecía. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Y este se encuentra ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles en la página 107. En Jope
ciudad que estaba cerca de Lida, vivía una mujer llamada Dorcas, cuyas buenas obras les habían conquistado extenso afecto. Era una digna discípula de Jesús y su vida estaba llena de actos de bondad. Ella sabía quiénes necesitaban ropas abrigadas y quiénes simpatía, y servía generosamente a los pobres y afligidos. Sus hábiles dedos estaban más atareados que su lengua. Muy bien. Entonces, Dorcas tenía un trabajo que hacer, ayudar a los demás, a los necesitados. La lengua estaba sin decir nada porque tenía muchas cosas que hacer. ¿Nos damos cuenta? Entonces, una prudencia también. Ahora vamos a ver qué más nos dice. Para ello vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 72 y página 73. Y dice así: la predicación es una pequeña parte de la obra que debe ser hecha por la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la Iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la Iglesia debe hacer. ¿Nos damos cuenta? El predicador predica la verdad. Dios es el que convence. Pero una vez que está ya allí, la Iglesia tiene que hacer su parte. Si la Iglesia no hace su parte, entonces no se va a terminar lo que se había comenzado. ¿Nos damos cuenta? De la misma manera, cada uno tiene una misión que hacer, una obra que cumplir. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Dios requiere que su iglesia cuide de aquellos que son jóvenes en la fe y experiencia, que vaya a ellos no con el propósito de chismear con ellos, sino para orar, para hablarles palabras que sean como manzanas de oro en canastillos de plata. Muy bien, entonces después de que los nuevos conversos, los nuevos creyentes vienen a la iglesia, ponen en contacto con la iglesia tiene que venir a ellos, arroparlos, juntarlos, orar con ellos, animarlos, no desanimarlos, no contarles cosas de la iglesia, no contarles algo del hermano o de la hermana, sino ayudarlos a crecer espiritualmente. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué ayudó a crecer? Porque todos querían a esta mujer que vivía en Jope, porque ella, lejos de quedar hablando, ella pasaba más actuando y la gente le lloraba cuando ella faltó. ¿Nos damos cuenta? Nosotros debemos ser una bendición para los demás también. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Es el deber de los hijos de Dios ser sus misioneros y llegar a relacionarse con aquellos que necesitan ayuda. Si uno está tambaleando bajo la tentación, su caso debe ser considerado cuidadosamente y tratado sabiamente, porque su interés eterno está en juego y las palabras y los hechos de aquellos que trabajan para él pueden ser un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Entonces, nosotros que tenemos que hacer este trabajo como iglesia es de ir a aquellos que están en necesidad, ir a aquellos que están nuevos en la fe y ayudarlos. Y mientras alguno puede decir, yo tengo dudas, no sé si debo seguir, me parece que no está muy correcto, nosotros en lugar de desanimarlo tenemos que ir a animarlo, a fortalecerlo en la fe, a que se afirmen aquellas cosas que ya ha creído y a que continúe luchando la vida cristiana. ¿Nos damos cuenta? Entonces es un asunto muy interesante que nosotros al faltar, nosotros decimos, mire, esta persona me ayudaba espiritualmente, me ayudaba aquí, me ayudaba allá, hacía esto, hacía lo otro, que haya un buen testimonio que no debe ser, uno bueno, muy bien, así como el de esta joven que ayudaba a aquellos que estaban en necesidad, muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude, nos guarde, pueda bendecirnos y que mediante el estudio de su palabra podamos cumplir también su voluntad. Quede con nosotros ahora y con aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu para que podamos actuar según lo que usted requiere. Y guárdenos durante el resto de este día.
Son bendiciones que queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.